Creepypasta. Black Rose. Cuando Belinda era joven, vivía en medio de un bosque. La ciudad más cercana estaba a 45 minutos en coche desde allí. Sus padres vivían felices juntos junto con su hermano gemelo llamado Adrián. Fue educada en casa y comenzó a aprender las formas básicas de supervivencia cuando cumplió 5 años. Durante este tiempo, tenía resfriados o fiebres inusuales que de alguna manera afectaban su memoria también. Su hermano gemelo Adrián, por otro lado, estaba perfectamente bien y no mostraba los síntomas que estaba experimentando incluso después de estar tan cerca de ella. Esto preocupó mucho a sus padres, ya que comenzaron a ver un patrón en sus enfermedades. Incluso la atraparon a veces sonámbula por la casa siempre mirando hacia el bosque. Sus padres conocían la existencia de Slenderman y no querían tener nada que ver con él. Una vez estuvo a punto de perder la vida a causa de la enfermedad, pero no la recuerda. Los padres de Belinda discutieron largamente una noche sobre cómo evitar que se la llevaran y su madre tuvo una solución, así que salió a buscar la solución que necesitaban. Esa noche Belinda, ella tenía 7 años en ese momento, durmió y caminó escabulléndose justo debajo de la nariz de su padre hacia el bosque. Adrián notó que ella se había ido y vio que se dirigía al bosque, así que decidió seguirla. Vio que ella caminaba hacia una entidad alta sin rostro y trató de detenerla. Belinda y Adrián, fracasados, fueron separados por órdenes de la entidad a sus sirvientes. Mencionó que los padres rompieron una regla suya y luego enviaron a sus apoderados. El hombre delgado no quería matar a Belinda, sino ver si ella era una proxy potencial cuando creciera, si no, simplemente la mataría o la usaría para alimentar a una de las criaturas de los reinos subterráneos. En el momento en que Slenderman necesitaba nuevos proxies, por lo que estaba probando a muchos humanos, ella era solo uno de ellos. La enviaron a una ciudad donde Slenderman tenía a algunos apoderados durmientes que residían. Cuando llegó al pueblo experimentó un gran episodio de amnesia, sin recordar a ninguna parte de su familia. Espere que su nombre fuera Belinda. Al principio era huérfana, pero luego la adoptó la familia Rose. La madre no podía tener hijos, así que adoptaron. Belinda ahora tenía una nueva familia y una nueva vida para comenzar sin saber cuando creciera. Ella era simplemente un sujeto de prueba en contra de su voluntad. Durante su vida escolar hacia el final del grado 10, un día Belinda se peleó con alguien que se estaba metiendo con su mejor amiga durante un receso en un baño. Su mejor amiga Liana insistió en que fue un malentendido, pero aún así llevó a una pelea con Belinda y la mató llamado Samantha. Esto resultó en que Samantha accidentalmente, en defensa propia desde que Belinda lo inició, usara una herramienta afilada que le robó. Carpintero de la escuela para amenazar a Liana con Belinda también, pero dejando una huella mucho más grande de lo que Samantha pretendía. Samantha fue suspendida durante las últimas 2 semanas de clases, lo que provocó que su calificación bajara porque esas 2 semanas eran semanas de exámenes en las que no podía participar. Estaba bastante enojada con Belinda. Durante las vacaciones de verano, el hermano adoptivo mayor de Belinda salió de la ciudad por un par de semanas para ver a su novia que vivía en la ciudad donde estaba su escuela. Samantha de alguna manera sabía sobre esto y quería confrontar a Belinda y negociar con ella. Belinda recibió una carta supuestamente de Liana diciendo que quería hablar. Liana se negó a hablar con Belinda sobre lo que estaba pasando con ella en la escuela, especialmente sobre por qué Samantha estaba siendo una perra con ella. Belinda intentó llamar a Liana antes de que fuera al lugar de la reunión, pero no obtuvo respuesta. Belinda fue en su bicicleta y en su lugar vio a Samantha y su pequeño grupo de amigos en el lugar. Ella falsificó la letra de Liana y solo quería hablar con ella para hacer un trato. Liana llamó a Belinda con voz preocupada y le explicó que lamentaba algo y que, si no aceptaba el trato, Belinda podría salir herida. Belinda terminó la llamada y se enojó con Samantha y Samantha le explicó por qué es como era, pero de manera muy anormal. Belinda solo le dio un puñetazo a Samantha en la nariz y luego se alejó rápidamente en su bicicleta de regreso a su lugar. Una vez que Belinda regresó a casa, cerró con llave todos los caminos para entrar. El grupo vino tratando de entrar. El lugar de Belinda era un lugar antiguo que no estaba tan bien reforzado. Su padre lo iba a reforzar, pero su adicción se interpuso en el camino. El grupo vio esto y decidió arruinar su casa un poco más desde afuera. La mejor amiga de Samantha, Julia, estaba tratando de decirle a Samantha que esto era demasiado y que se calmara. Belinda luego amenazó con llamar a la policía por la destrucción de la propiedad. El grupo retrocedió y tal como estaban, ocurrió un terremoto.
La ciudad tenía terremotos de vez en cuando, en su mayoría pequeñas vibraciones, pero casi cada 3, 4 meses hay uno que realmente se puede sentir, y este terremoto fue uno de los más fuertes que la ciudad ha sentido en mucho tiempo. Varios edificios antiguos que no fueron reforzados terminaron colapsando ese día, esto incluyó el edificio en el que se encontraba Belinda. Quedó atrapada en el edificio, quedando inconsciente en el proceso. El grupo de Samantha fue testigo de lo sucedido y se culparon a sí mismos por el daño porque pensaron que una de las piezas que rompieron de alguna manera provocó la caída de la casa durante el terremoto, que no fue el caso. Cuando entraron en el bosque se encontraron cara a cara con Slenderman, estaba enojado porque se entrometieron con uno de sus posibles esclavos. Mató a la mayoría de ellos y dejó vivo al más inocente, que era Julia, para que se estremeciera de miedo al recordar ese día. Slenderman fue a los escombros y luego salvó a Belinda llevándola al borde del bosque. Ella estaba inconsciente con una conmoción cerebral. Belinda tenía algunos escombros atorados en el costado de su estómago y su ojo derecho, también algo de sangrado interno por los escombros que la aplastaran. Cuando Belinda recuperó la conciencia, el miedo la invadió al ver a Slenderman y al apoderado y aún más miedo cuando sintió escombros en el ojo y el estómago. Slenderman la calmó y dijo que estaban allí para ayudar. Slender luego quiso hacer un trato con ella, explicó que, si no la ayudaba ahora, los lugareños no llegarían a tiempo para llevarla al hospital y salvarle la vida. Belinda realmente no quería morir todavía y preguntó desesperadamente cuál era el trato. Slender le dijo que, si ella probaba a sí misma en el próximo año, que era digna de trabajar para él, lo que podría resultar en que él la probara mientras se encontraba en condiciones hostiles, él instruiría a su apoderado para salvarle la vida. Si no se probaba a sí misma, él simplemente le quitaría lo que le había dado. Belinda estuvo de acuerdo con querer vivir. Slender instruyó a su cirujano sustituto que lo estaba siguiendo ese día para ayudar con los escombros en el estómago de Belinda. El ojo de Belinda, por otro lado, necesitaba un tratamiento especial para poder recuperar su ojo. Tuvo que pasar por una cirugía rápida sin anestesia, lo que le provocó mucho más dolor del que ya tenía, pero en general la ayudaría a estar bien. Cuando se hizo el proxy, Belinda volvió a estar inconsciente y Slender se fue para que la gente del pueblo pudiera encontrarla y llevarla al hospital. Slender fue una gran influencia alrededor de aquellos que formaban parte de la vida de Belinda. Slender influyó en la enfermedad de su madre adoptiva y la adicción del padre para poder aislar a Belinda y acercarse a ella. También influyó en Samantha para que descarrilara sus emociones y eligiera una más grande. Pelear de lo necesario para que Slender pudiera manipularla fácilmente diciendo que él es su salvador cuando en realidad él es la razón por la que su vida está jodida. Belinda estuvo hospitalizada durante todo el verano y la primera parte de su 11º año en la escuela. Apenas recordaba lo que sucedió con el terremoto, no recordaba realmente el trato que hizo con Slender o incluso lo vio, pero estaba en su subconsciente. Cuando salió del hospital trató de volver a su vida cotidiana y normal, pero fue difícil porque no recordaba lo que todos le decían, esto la molestaba mucho porque había una sensación molesta de que había más en lo que todos le decían, especialmente cuando escuchó que la encontraron cerca del borde del bosque y no bajo los escombros como si alguien la hubiera salvado. También descubrió que el grupo de Samantha fue encontrado muerto o desaparecido y que su mejor amiga Julia siempre trataba de evitarla o tendría un ataque de pánico si Belinda se acercaba demasiado a ella. Julia siempre se disculpaba y se negaba a hablar de cualquier cosa que hubiera presenciado. Lo único que le dijo a alguien fue que Belinda estaba dentro de la casa cuando se derrumbó y nada más. Belinda quería saber la verdad. La lista de personas desaparecidas y la lista de personas fallecidas en Silver Bridge comenzaron a aumentar, lo que hizo que la gente del pueblo se preocupara. Se aconsejó a todos que tuvieran cuidado, especialmente en el bosque y durante la noche. Uno de los amigos de Belinda llamado Chris tenía a su padre trabajando en la fuerza policial que estaba trabajando en las personas desaparecidas, pero él también desapareció y ella quería ayudarlo de alguna manera. Ambos descubrieron que su padre estaba extremadamente estresado por el que acecha en el bosque. Belinda tenía la sensación de que, si trataba de profundizar en ello, podría encontrar la respuesta para descubrir lo que realmente sucedió ese día del terremoto, porque desde entonces Silver Bridge se estaba volviendo mucho menos seguro. Ella todavía iba a la escuela cuando podía durante estos tiempos, fuera del horario escolar, intentaba encontrar la verdad con su amigo Chris, quien trató de hacer una colocación cooperativa en la estación de policía para obtener información.
Belinda tenía otro amigo llamado Dan, que era un estudiante de secundaria con problemas, que no podía obtener sus créditos y, por lo tanto, siguió siendo un estudiante de secundaria por más tiempo. Tenía 19 años. Conocía a Belinda, Chris y Liana durante mucho tiempo porque eran amigos de la infancia. Sabía mucho sobre actividades ilegales que les sirvió a Chris y Belinda una buena cantidad de información que la policía no le diría a nadie. También hubo un nuevo estudiante que se transfirió al comienzo del año escolar que era amigo de Dan. Belinda sospechaba un poco de él porque parecía que no diría mucho sobre sí mismo y desaparecía de vez en cuando y había algo más sucediendo además de lo que estaba en el bosque. Durante la investigación que Chris y ella estaban realizando, fue atacada por un hombre sin rostro en el bosque un par de veces, ambas veces una persona con una máscara blanca intervino para salvarla. Durante un tiempo de ser atacado por Slenderman, Slender la calificó de su símbolo. Estaba más que traumatizada por el hombre sin rostro y de vez en cuando lo notaba acechándola o encontrando su existencia en cosas materiales. Cuanto más comenzaba a aprender sobre el hombre delgado en su investigación, más lo veía merodeando. El nuevo amigo de Dan, que se llamaba Adrián, también quería ayudar de alguna manera. Dan accidentalmente le dijo, pero primero tenía que hacerse amigo de Belinda, lo cual fue difícil porque ella sospechaba de él, pero después se hicieron amigos. La calmó durante sus momentos de ansiedad a pesar de que Belinda no quería decirle nada sobre Slenderman porque probablemente pensaría que estaba loca o algo así. En otra ocasión durante el día se encontró con Slenderman, pero sin mostrar signos de hostilidad, solo mantuvo la voz baja cuando estaba a punto de gritar por ignorancia. Luego le habló para tranquilizarla y le aseguró que no la haría daño y que cometió un error porque ella no lo recordaba. Esto asomó el interés de Belinda y por eso lo aguantó a pesar de que todavía estaba temblando de miedo de verlo. Explicó que se conocieron antes y el trato que habían hecho, también que conocía a sus verdaderos padres y el incidente con el padre de Chris. Slender también tuvo que explicar que era parte de una guerra más allá de la comprensión humana y que necesitaban nuevos reclutas. Algunas de las personas en la ciudad y los alrededores no fueron asesinadas por él solo, sino que otras eran parte de su mundo. Belinda empezó a recordar lo que había pasado, pero al final de la conversación fueron interrumpidas por la misma persona de la máscara. Slender pensó que era una molestia e intentó matarlo. En medio de eso, la máscara de la persona se desprendió y reveló a Adrián. Belinda estaba algo sorprendida y Adrián la arrastró fuera de la presencia de Slenderman. Tuvo que explicarse y dijo que era su verdadero hermano, pero ella no podía creerle en absoluto. Tuvo que explicar extensamente sobre él y su familia, que también era de ella. Esto se alineó con lo que Slender también estaba diciendo y sus sospechas sobre Adrián. Estaba tratando de convencer a Belinda de que Slender solo estaba tratando de manipularla para que pudiera hacer sus órdenes y Slender estaba tratando de convencerla de que fuera con él por seguridad. Belinda no sabía de quién tomar la palabra, por lo que ignoró a ambos tanto como pudo. Durante este tiempo, el mejor amigo de Belinda, Chris, se estaba comportando de manera muy extraña y un poco más agresiva debido a la frustración. Más tarde, Belinda decidió buscar información de un intermediario de información sobre Adrián. El corredor de información era bastante famoso en la ciudad. Su nombre era Seeker, sabiendo casi todo y todos en la ciudad. Solo accedieron a presentarse a la medianoche con la expectativa de recibir dinero. Belinda usó sus servicios y descubrió que Adrián había hecho cosas bastante malas. Belinda tuvo que debatir intensamente entre Adrián y Slender a partir de entonces. Su verdadero hermano gemelo, pero cometió actos criminales graves contra una entidad oscura que le salvó la vida ofreciéndole una nueva si trabajaba para él. No podía decidirse, pero esconderse de ambos para poder aclarar su mente. Pocos días después, Chris quería hablar con Belinda sobre su comportamiento recientemente, ya que era más agresivo y reservado. Pidió reunirse en privado. Se encontraron en la perspectiva de la ciudad durante el anochecer. Chris se disculpó diciendo que la situación lo estaba volviendo un poco loco, pero antes de que Belinda pudiera responder, también dijo que había otra razón por la que quería reunirse con ella. Confesó que tenía algunos sentimientos hacia ella. Sin embargo, se dio cuenta de que él estaba actuando un poco diferente, pero lo dejó de lado ya que estaban teniendo un momento.
Chris definitivamente no era el mismo, pero Belinda no sabía de esto. Estaba siendo controlado por algo más, que estaba manipulando sus sentimientos y retorciendo sus recuerdos, sin mencionar que su mentalidad se rompió por los eventos que estaban sucediendo a su alrededor y pensó si él se deshizo de Belinda, todo será normal, pero en cambio Adrián apareció rompiendo el momento y matando a Chris en el proceso. El momento pasó tan rápido que a Belinda le costó procesarlo, aterrorizándola y perdiéndola. Adrián trató de explicarle la situación, pero ella estaba incrédula a pesar de que vio evidencia concreta que apoyaba el argumento de Adrián. Sintió un gran episodio de dolor en ese mismo momento, gritándole a Adrián. Realmente trató de explicarse, pero no fue suficiente porque sus emociones se interpusieron en el camino. Decidió correr hacia Slender en busca de consuelo, pero no obtuvo lo que necesitaba. En cambio, dijo que todavía no estaba satisfecho con lo que Belinda podía hacer. Ella argumentó, pero Slender aún lo desaprobaba. Él advirtió que su tiempo se estaba acabando mientras hablaban y que, si no podía pensar en una manera de complacerlo, sería mejor para ella tratar de huir lejos de él si quería mantener su vida. Básicamente, Slender estaba amenazando a Belinda y comenzó a pensar que Adrián tenía razón sobre él. Ella huyó de él pidiendo ayuda a Dan porque obviamente sentía que no tenía derecho a volver con Adrián después de lo que le había hecho en el mirador, se sentía estúpida. Como Dan sabía mucho sobre el subterráneo, se preguntó si podría ayudarla a salir de la ciudad. Dan estaba tratando de decirle que, si había hecho algo malo para confesarlo y tratando de alejarla de ese camino porque todavía tenía 16 años, Belinda estaba llena de paranoia, también era obstinada y decía que esta era la única forma en que podía hacerlo. Vamos. Dan lo desaprobó, pero aún así la ayudó de todos modos. No quería decir nada de lo que había pasado, pero le informó que su amigo estaba muerto, pero eso era todo. Dan la sacó de Silver Bridge y la llevó a la ciudad más cercana, conociendo a alguien que podría ayudarla con una identificación falsa. Sacó todo el dinero que tenía en su cuenta de ahorros y la cerró antes de ir a la ciudad. Belinda compró tinte para el cabello para teñir su cabello de negro, un nuevo atuendo y un parche en el ojo. Para su foto de identificación falsa, quería disfrazarse y quería estar completamente fuera de la red. Dan le dijo a Belinda que esperara afuera mientras él iba a hacer negocios para ella en un edificio en ruinas cuando cayó la noche. Mientras esperaba, era sábado por la noche, así que había mucha gente bebiendo esa noche. Un trío de chicos se dio cuenta de que estaba sola y querían levantarla. Ella se negó, pero cuando lo hizo se volvieron agresivos. Sabía lo que pasaría, así que salió corriendo de allí lo más rápido que pudo. Llegó a un edificio antiguo con un pequeño edificio de apartamentos con un automóvil estacionado al lado. Sin embargo, no parecía haber nadie cerca o ya estaban durmiendo. Al principio trató de pedir ayuda en el apartamento, pero nadie respondió. Se quedó mirando pensando que necesitaba algo para usar como defensa propia porque nadie le respondió, así que robó una gran bolsa de lona del auto estacionado que estaba en el maletero de la camioneta y rebuscó en ella encontrando un par de hachas de guerra que parecían oxidadas y viejas. Antes de que pudiera sacarlos, los chicos la encontraron y la inmovilizaron. Realmente no quería usar las hachas de guerra ya que el arma era un poco excesiva, pero inconscientemente se liberó atacando a ciegas. Cuando volvió a sus sentidos, notó que había usado el arma. Ella se asustó por tener un pequeño colapso mental. Dan fue testigo de lo que sucedió y cuando Belinda vio a Dan, su primer instinto, como siempre, fue correr. Dan quería seguirla, pero no lo hizo. Habían pasado unos días y el crimen de Belinda había salido en las noticias. Hubo varias llamadas perdidas y mensajes de Dan en su teléfono celular diciendo que no la delataría. Ella se escondía en edificios abandonados esparcidos por el lugar pensando y dejando salir su frustración. Después de un tiempo decidió dejar a un lado sus emociones por su bienestar para poder pensar con mucha más lógica sobre la situación y cómo escapar de ella en lugar de ser un bebé. Su ojo en el que se sometió a cirugía comenzó a mostrar un dolor agudo casi cada pocos minutos y en la oscuridad parecía que podía brillar en rojo. Tenía la sensación de que tendría que consultar a ese apoderado que estaba con Slender, pero tendría que ir a ver a Slender, quien podría o no matarla en el momento en que llegara. Belinda volvió a llamar a Dan finalmente y él respondió aliviado y Belinda le pidió el favor de que la llevaran de regreso a Silver Bridge porque conocía a una persona que podría ayudarla a superar este lío. Accedió a hacer todo lo que pudiera y la recogió al ver que cambiaba de apariencia y se calmaba, pero parecía seria, no realmente suyo normal. La hizo retroceder tratando de hablar con ella diciendo que nunca se lo diría a nadie y que era en defensa propia.
Belinda en ese momento lo sabía, pero en realidad no le importaba. Dan estaba sorprendido. Hablaron un poco sobre la situación y, una vez que regresaron a Silver Bridge, Belinda se dirigió al bosque advirtiendo a Dan sobre la entidad, pero él insistió en escoltarla. Slender estaba esperando en el bosque, luciendo extremadamente hostil. Usó la telepatía para comunicarse con Belinda para que Dan no pudiera oír. Belinda se despidió de Dan conociendo su destino y siguió a Slender hasta lo más profundo del bosque y desapareció en la niebla. Cerca de Adrian sabía que Belinda había regresado debido a que Dan le filtró información. Era demasiado tarde para evitar que Slender la manipulara por completo. Se culpó a sí mismo por eso y decidió asumir la responsabilidad y salvarla sin importar el costo, porque salvar su vida ahora requiere su último aliento e iba a ser él quien se lo quitara. Slender había manipulado a Belinda para que peleara con los 3 chicos, para ver que también la controlaba en ese tipo de situaciones y ver cómo serían sus reacciones a los resultados. Cuando Slender y Belinda hablaron, Slender habló como un padre amoroso hacia ella a pesar de su apariencia, lo que hizo que Belinda pensara que estaba equivocada acerca de él nuevamente. Él influyó en diferentes formas de llevar a Belinda a la pista en la que él quería que estuviera y como una marioneta, ella siguió pensando que era su voluntad, pero en realidad no lo era.